Macaulay Culkin, que pues ya ha tenido varios escándalos con las drogas, dice que la causa de sus adicciones fueron los abusos sexuales que sufrió a manos de Michael Jackson. Bueno, a manos y a otras cosas, ¿verdad? Según especialistas, Jackson se practicó al menos 100 de operaciones de nariz. Sí, escuchaste bien, 100. Many people have opinions about me, and they haven't even met me. They don't even know me. So I thought it was time to open up, to show them who I really am. I'm just simply Michael Jackson. Michael Jackson ha representado lo más alto en lo que a estatus de superestrella se refiere. También conocido como el rey del pop, sus contribuciones y reconocimiento en la historia de la música y el baile principalmente, durante más de 4 décadas, así como su publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura internacional y en un ícono de la cultura pop, y es reconocido por el libro Guinness de los Récords como el artista más exitoso de todos los tiempos. Sin embargo, un acto poco reconocido y poco publicitado, opacado por diversas y ridículas invenciones, es su enorme y monstruosa contribución caritativa alrededor del planeta entero, siendo su propia vida una obra de dedicación incansable a ayudar a los que más lo necesitan. What I usually do on my off days, I do as many hospitals as I do concerts. I do as many orphanages as I do concerts. But because it's good news, the press don't cover it. They want bad news. But I do it from my heart. I don't do it to wave a flag and say, look at me. We bring bags of toys and posters and albums, and you should see how it transforms these kids. They jump up and down and they're so happy. Hoy tendremos la oportunidad de disfrutar la verdadera esencia y alma de Michael Jackson. Parece difícil, pero intenta hacer a un lado a la superestrella, a los rumores, las críticas, las noticias, para centrarnos en el hombre, en la pureza, en ese lado poco conocido de Michael Jackson, que si bien hay muchas razones para llamarle el rey del pop, hay aún más para conocerle como Michael Jackson, un rey humanitario. El dar y compartir son dos cosas que Michael Jackson aprendió desde el nacimiento prácticamente, viviendo en una casa con solamente 2 habitaciones, donde los hermanos Jackson, que eran 9 hermanos, solían distribuirse el poco espacio que la modesta vivienda ubicada en Gary, Indiana, les brindaba, teniendo que hacer filas para tomar una ducha y repartiéndose los escasos recursos con los que contaban en aquel entonces. Es durante estos años que Michael Jackson ya comienza a preocuparse por la situación de pobreza extrema que azota a un gran número de personas en el mundo, haciéndoselo saber a su madre, Katherine Jackson. My son is very generous, very giving, very loving. When Michael and I used to sit down and watch television, and we used to see the children in Africa, flies around their mouth. You remember that? They were just dying. And he'd sit there with tears streaming down his face. And I would too, both of us sitting there crying like 2 fools. And he said, Mother, one day I'm going to do something about that. Sin embargo, como ya sabemos, la fortuna de los Jackson cambió positivamente cuando el padre de la familia, Joseph Jackson, formó el grupo The Jackson 5 a finales de los años 60. Donde el pequeño Michael fungía como el vocalista principal de la banda, conformada por el resto de sus hermanos, obteniendo un éxito notable, por lo que los hermanos Jackson comenzaron a ganar dinero gracias a sus actuaciones. Y es durante esta etapa que Michael tiene por costumbre comprar una gran cantidad de caramelos para repartirlos a otros niños del vecindario. Es importante recordar que el barrio donde vivía Jackson era un lugar muy empobrecido, por lo que era muy común que un gran número de personas no tuvieran el acceso económico ni siquiera para obsequiarles unos cuantos dulces a sus hijos. Poco tiempo después, en el año de 1971, Michael de 13 años junto con sus hermanos, los Jackson 5, vestidos como Santa Claus, repartieron regalos navideños a más de 600 niños desfavorecidos. La identidad de los hermanos Jackson se mantuvo en secreto hasta que se distribuyeron todos los regalos, aunque se dijo que muchos jóvenes conocían la identidad del grupo. 2 años después, en 1973,
Michael viajó a Seattle para visitar el principal hospital de niños de la ciudad. Fue ahí donde conoció a la pequeña Leslie Robinette, una niña de 6 años de edad que padecía de anemia aplástica, una afección poco frecuente en la que el cuerpo deja de producir suficientes células sanguíneas nuevas y que es el resultado de una lesión en la médula ósea. Leslie había sido sometida a quimioterapia y también a radiación, por lo que permaneció en aislamiento durante 3 meses. Después de la visita de Michael, ella mejoró su estado de salud considerablemente y ambos se mantuvieron en contacto y 11 años después, en 1984, Leslie pudo reencontrarse con Michael, quien le obsequió entradas para asistir a la gira Victory de los Jacksons, así como también la invitó al backstage. Desafortunadamente, Leslie Robinette falleció en el año 2017. En julio de 1981, los Jackson deciden que los beneficios recaudados por el concierto de su gira Triumph en el Omni Auditorium en Atlanta, en Georgia, Estados Unidos, sean destinados a la Fundación Infantil de Atlanta, después de que la población se viera muy afectada durante meses por una serie de secuestros y asesinatos de niños. El donativo fue de $100,000. Es relevante tener en cuenta que la prioridad que Michael le daba a los niños la hizo notar desde 1984, cuando estaba ganando Grammys como si de algo abundante se tratase, diciendo que de todos los premios que ha recibido, el más importante fue el que le otorgaron por la mejor grabación para niños, que se basó en la película de E.T., realizada en 1982 junto a Steven Spielberg, una narración que Jackson grabó poco antes de ponerse a trabajar en su álbum Thriller. Of all the awards I've gotten, I'm most proud of this one, honestly, and because I think children are a great inspiration. También fue durante 1984 cuando Michael Jackson se quemó la cabeza severamente durante la grabación de un anuncio de televisión para la compañía de gaseosas Pepsi, debido a un accidente con la pirotecnia que era parte de los efectos especiales utilizados para el anuncio de televisión. Chispas ardientes cayeron sobre el cabello de Jackson, provocando que el artista sufriera una gran quemadura de segundo y también de tercer grado en el cuero cabelludo, por lo que es trasladado de urgencia al centro médico Broadman en Culver City, en la ciudad de California. Mientras Michael atravesaba un doloroso proceso de recuperación, visitó a otros pacientes durante los meses en que estuvo en el hospital, levantando el ánimo de los heridos, siendo ajeno a su propio dolor, tomándose fotos con los doctores, trabajadores de la salud e internos del hospital. Y después donó al centro una cámara hiperbárica, lo que facilitaría el tratamiento de quemados. En cuanto al tema legal, Michael, en lugar de demandar a Pepsi, cobró una indemnización por $1,5 millones que donó en su totalidad al centro médico Broadman para crear el centro de quemados Michael Jackson. En el verano de 1984, en los Estados Unidos, David Smitey, de 14 años de edad, tenía una enfermedad terminal. Se trataba de fibrosis quística, y fue cuando conoció a Michael Jackson en su casa de Encino, California, el día 9 de abril, a través de la fundación Make-A-Wish, una organización sin fines de lucro que cumple con los sueños de niños con enfermedades terminales. Durante la visita por la tarde en el hogar de Jackson, David vio una película con Jackson en su cine en casa, jugó juegos de video e incluso aprendió a hacer el moonwalk. La visita fue aún más especial cuando Jackson le dio la chaqueta de cuero roja que usó en el video Beat It y un guante de perlas que había llevado en los American Music Awards. David fue directamente al hospital después de llegar a casa, dijo su madre. Durante su estancia en el hospital, David mostró a los visitantes la chaqueta, los guantes y las imágenes de sí mismo y Jackson. Lamentablemente, David falleció un mes más tarde. Michael nos dio el mes más feliz de nuestras vidas, dijo Wilson, madre del niño, así como también mencionó que David murió muy feliz. La visita también debió haber hecho un impacto en Jackson, ya que más tarde le dedicó el álbum Victory de los Jackson a David. El día 14 de abril de ese mismo año, 1984, Michael gasta más de $3 millones donando 19 camas médicas, equipando por sí mismo el Centro Médico Mount Sinai de Nueva York. Al mes siguiente, en mayo de 1984, Michael Jackson cede los derechos de su canción Beat It sin cobrar un solo centavo para ser usada en una campaña de publicidad a nivel nacional en los Estados Unidos para promover la prevención del consumo de alcohol mientras se conduce.
If you don't stop your friend from drinking and driving, you're as good as dead. Drinking and driving can kill a friendship. Por su contribución, recibe un premio especial del presidente Ronald Reagan en la Casa Blanca. Michael, you've made it possible for us to warn millions of young Americans about the dangers of drinking and driving. You've done this with your music. You've provided the public service messages as well as through your own personal example. And thanks to your help, Michael, young people from virtually every family in America will hear these messages on television and radio. And they will hear them at one of the most critical times of the year when graduations and vacations are fast approaching. Thanks to your help, lives will be saved, and no one can put a dollar value on the precious life of one boy or girl. Ya en julio de 1984, Jackson se embarca junto con sus hermanos en el Victory Tour, gira que recorrería todo Estados Unidos y Canadá. Al principio, los organizadores del tour idearon una forma astuta y poco ética para ganar más dinero con la venta de entradas, la cual consistía en que los admiradores tendrían que enviar un giro postal por 4 boletos a una lotería, y muchos fans se ven obligados a comprar más entradas de las que necesitan. Los promotores esperaban hacer entre 10 y 12 millones de dólares en intereses. Cuando Michael se enteró, no estaba nada contento, por lo que la familia Jackson decidió ofrecer una rueda de prensa organizada originalmente por Michael para anunciar un cambio en el servicio de venta, así como para anunciar su compromiso de donar todo lo que él gane de la gira a obras de caridad. A lot of people are having trouble getting tickets. The other day I got a letter from a fan in Texas named LaDonna Jones. She'd been saving her money from odd jobs to buy tickets. But with the current tour system, she'd have to buy 4 tickets. And she couldn't afford that. So we've asked our promoter to work out a new way of distributing tickets, a way that no longer require a money order. I've asked our promoter to end the mail order ticket system as soon as possible so that no one will pay money unless they get a ticket. Finally, and most importantly, there's something else I am going to announce today. I want you to know that I've decided to donate all my money I make from the performance to charity. Las organizaciones beneficiadas son el United Negro College Fund, que a partir de ese momento creó el Fondo Escolar Michael Jackson, que 4 años después había escolarizado ya a 70 jóvenes en colegios de la organización, el Campamento Ronald McDonald para niños enfermos terminales y la Fundación T.J. Martell para la leucemia e investigación del cáncer. Ya durante el Victory Tour, los Jackson obsequiaron más de 2,000 entradas valoradas en más de $39,000 a niños minusválidos. Los hermanos Jackson pagaron el transporte de los niños, así como también los invitaron al backstage a conocer al grupo y de igual manera les otorgaron obsequios. Mientras tanto, Michael ocupaba su tiempo libre para seguir concediendo deseos a niños enfermos a través de la fundación Make-A-Wish. They found it when I was sick. They found a brain tumor. I was supposed to be dead by 12. She's one of the miracle children. She woke up one morning with a stiff neck. After 6 weeks of neck brace and muscle relaxers, she's sitting watching television, and all of a sudden her eye starts just winking. And I said, Tina, do you have something in your eye? No. I said, well, then why are you winking? Well, I'm not winking. Instead of having the equivalent of 1 shot glass of fluid in the ventricles inside her brain, she had the equivalent of 10, pushing her brain against her skull. There's a lot of pain from surgeries and stuff. And then I went through chemo and radiation. It just tore me apart. I worked with a young lady. Her fiance passed away of cancer. And the church started getting all of these contributions. So they decided they were going to set up a Make-A-Wish chapter in Wisconsin. And since she knew Tina and knew about Tina's story and knew what Tina wanted to do, she suggested her as the first child. At the time, nobody was sure whether they were going to be able to get to Michael Jackson. Well, I remember going through the backstage. Jermaine was backstage. I don't think I remembered Tito. And that's when we told her that she was going to be meeting Michael Jackson. Oh, just, oh, so excited and screaming and giggling and when do I get, where is he?
Yeah. I mean, he was a big star. Like, humongous star. And we went in and met with him and talked with him for a while. He had a lot of guards and stuff. It was great. I liked it a lot. It gave her a chance to have something she wanted very deeply and forget about the pain and the chemo and the radiation and all the things that she was going through. And I just think it gives them more strength to fight what they need to go through. It gives kids hope because it makes kids strong. Katina falleció el 29 de agosto del año 2014. Durante 1985, Michael Jackson inició un himno por la humanidad escribiendo la mayor parte de la canción We Are the World, junto a Lionel Richie, que poco tiempo después se convertiría en la organización benéfica más vendida de todos los tiempos. 50 de los artistas más populares del momento fueron invitados al proyecto, entre los que se encuentran Stevie Wonder, Kenny Loggins, Tina Turner, Diana Ross, Bob Dylan, Ray Charles, Bruce Springsteen y muchos más. Desde su lanzamiento, We Are the World ha recaudado más de $150 millones destinados directamente a combatir la hambruna que azota a varios países africanos. Durante febrero de 1986, Donna Ashlock, una chica de 13 años originaria de California, Estados Unidos, recientemente operada del corazón, recibe una llamada de Michael Jackson después de saber que es una gran admiradora suya. Unas semanas después, Donna visita a Michael en su casa de Encino, se queda a comer con los Jackson y ven una película juntos. En el mes de octubre de 1986 se pone a la venta Michael's Pets, una colección de peluches inspirados en animales de Michael Jackson. Él mismo pide al fabricante que dedique $1 de cada venta a alguna organización benéfica infantil. Ya en septiembre de 1987, durante los inicios de su gigante gira mundial Bad en Japón, Michael, muy afectado, le otorgó $20,000 a la familia de Yoshiaki Hagiwara, un niño japonés que había sido secuestrado y asesinado recientemente. I am very sorry and deeply saddened to hear about Yoshiaki. Yoshiaki, I know you're out there watching us. I hope such a brutal and heartbreaking thing never happen again, and I love you. También es conocido que detrás del escenario Jackson pagó el funeral del pequeño. Es sabido también que Michael Jackson visitó la escuela primaria Nagatacho en Tokio, donde se reunió con maestros y estudiantes. También donó una cantidad no revelada destinada a la adquisición de útiles escolares. Mientras Michael recorría el mundo con su gira mundial Bad, termina muchos de sus conciertos entre septiembre de 1987 y enero de 1989, invitando al escenario para despedir los shows a diferentes grupos de niños enfermos de las ciudades en las que actúa. Seth Rings, profesor de canto de Michael, dice: todas las noches llegaban niños en camilla tan enfermos que apenas podían levantar la cabeza. Michael se arrodillaba junto a ellos en el suelo y acercaba su cara a la de los pequeños para que pudieran hacerse una foto juntos, y les hacía llegar una copia para recordar el momento. Estos niños y sus familias también eran invitados por Michael al backstage para que pudieran conocerle, una de las cuales fue Tiffany Rowe, quien ahora trabaja para la fundación Make-A-Wish. I have a history of severe idiopathic aplastic anemia, which is basically complete bone marrow failure. I was diagnosed in 1984, the age of 11, and had entered a tenuous remission and relapsed freshman year in high school. I wished to dance with Michael Jackson. I'd grown up in dance, I'd been a dancer my whole life. I felt that the way he connected with the world and understood the world was through dance. They were honest and said, gosh, okay, let's see what we can do. Then one day I was sitting in my high school lunchroom and the lights went down and the man in the mirror came over the PA system and a Michael Jackson impersonator came out in front of my whole lunchroom and danced and lip-synced to Man in the Mirror. And then presented me with the invitation to come. Just a few weeks later, we were on an airplane headed to Chicago, which was the next stop on his tour. We went to the concert the night we arrived. I went backstage to meet him. He spent
the first few minutes of our conversation saying, I actually can't, really? Like, you could have done anything? You wanted to meet me? And he meant it. It was just it was amazing. So he was extraordinary, and then we had our picture taken, and I went back out to enjoy the concert. We had great seats, and I thought it was over. About midway through, this huge security guard shows up at the end of my aisle and passes a note down, and it said, Michael Jackson requests your presence on stage. Which clearly, even at 43, has an impact. But so he threw me over his shoulder and put me up on stage, and I danced to the song Bad. And I don't remember what I did. People always ask, and I'm like, I have no idea. I don't remember, but I was changed in that moment. There is something truly elemental about what we do as Make-A-Wish, to allow us as kids who are facing very grown-up circumstances to touch back into what it is to be a kid, and to remember that, and to be reminded that it's okay to step outside of sort of your circumstances and have big dreams, and was incredible for me. And more than anything, it just made me feel really alive again in a way that I hadn't given myself permission to in a long time. And it has stayed that way for me. It really has. I mean, for 27 years, that wish, that power, that moment has been with me every moment, where I get to remember and remind myself that that there is power in hoping, right? It's been transformative for me. En el mes de febrero de 1988, el single Mind in the Mirror entra en las listas de éxitos. Todos los beneficios correspondientes a Michael por la venta de la canción son donados al campamento Ronald McDonald para los niños con cáncer. En el videoclip de Mind in the Mirror, Michael hace un llamado para luchar contra la violencia, contra el hambre y por el bienestar de todos los necesitados, mostrando imágenes de mandatarios mundiales, manifestaciones contra la guerra de Vietnam, o recordando la labor del proyecto We Are the World y otros parecidos en países africanos a mediados de los años 80. El principal mensaje de la canción dice: si quieres hacer del mundo un lugar mejor, mírate a ti mismo y haz el cambio. En el mes de marzo de 1988, el Bad Tour recorre por segunda vez los Estados Unidos. Es en Nueva York, durante uno de los shows celebrados en el Madison Square Garden, que Michael donó todas las ganancias del espectáculo al United Negro College Fund y entregó un cheque de $600,000 a su presidente Christopher Edley, quien solo esperaba recibir $500,000, convirtiéndose así en el mayor contribuyente que jamás había tenido el United Negro College Fund. About the United Negro College Fund, an education opens a person's mind to the entire world. There is nothing more important than to make sure everyone has the opportunity for an education. To want to learn, to have the capacity to learn, and not to be able to is a tragedy. I am honored to be associated with an evening that says this will never happen. Thank you, I love you all. En mayo de 1988, Michael visita el Hospital Infantil Bambino Gesù de la ciudad de Roma, en Italia, donde regala caramelos y autógrafos a los enfermos. El 16 de julio de 1988, Jackson se reúne con los príncipes de Gales, Diana y Carlos, para hacer entrega de un cheque con valor de $450,000 al Princess Trust, la fundación benéfica del príncipe Carlos que se dedica a ayudar a niños minusválidos, personas sin hogar y jóvenes con problemas de salud mental. Michael también habla con Lady Di de otras organizaciones benéficas y decide donar 100,000 libras al hospital de Great Ormond Street, donde 4 días después visitó a los niños enfermos, pasando horas recorriendo los pasillos y las salas del hospital, visitando a todo tipo de pacientes, leyéndoles cuentos y dándoles ánimos. I was injured in 1983. It all happened over a custody dispute between my father and my mother. And my father decided that if he wasn't the one who would have me, he decided that no one else would be able to.
So he kidnapped me, took me to California, poured kerosene all over my body, and lit a match. Se supo que durante el mes de diciembre de 1988, Michael Jackson visitó varias veces en privado a David Rodenberg, un niño pequeño que sufrió gravísimas lesiones de quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo cuando su propio padre le prendió fuego para vengarse de su exesposa. Michael was a great person. He has never hurt a soul. I am happy to have been his friend for all these years and been a dedicated friend. Dave falleció en el año 2018. En enero de 1989, Michael finaliza la gira mundial Bad, donando las ganancias de los 3 últimos conciertos en Los Ángeles a la organización Child Help USA, la mayor organización americana de lucha contra los abusos a menores. En agradecimiento, la división del Child Help USA del sur de California funda el Instituto Internacional Michael Jackson de Investigación sobre Abuso Infantil. Witnesses say a lone gunman walked onto the campus at Stockton's Cleveland Elementary School and opened fire with a machine gun. At the time, 400 to 500 first, second, and third graders were playing during their lunch period. When the rampage was over, 5 students lay dead, a teacher, and more than 30 students were injured, more than half of them critically. Al mes siguiente, en febrero de 1989, Michael visita a los niños que estudian en el colegio Cleveland Stockton en la ciudad de California, donde una semana antes los pequeños habían recibido otra visita, la de un hombre armado que abrió fuego con un fusil matando a 5 niños e hiriendo a 35. Después de asistir al colegio, Jackson visitó una iglesia y un hospital cercano, compró obsequios para los niños y los alentó a regresar a clases. Según muchos de los presentes, los niños se sintieron mucho mejor y más seguros gracias a la visita de Michael Jackson. Durante el mes de diciembre de 1989, Ryan White, una joven víctima del SIDA que llegó a convertirse en una celebridad en los Estados Unidos por su lucha por la dignidad de los seropositivos tras ser expulsado de su colegio en 1984 cuando se infectó a través de una transfusión, es invitado junto con su familia a pasar las vacaciones de Navidad en el nuevo rancho de Michael, Neverland, mientras Ryan se recuperaba de unas cirugías. Ryan White falleció en 1990. Michael asistió al funeral. También tomó un vuelo para visitar la casa de la familia de Ryan para pasar tiempo con ellos y apoyarlos durante el duelo. Michael le dedicó la canción Gone Too Soon, así como un emotivo video publicado en su álbum Dangerous de 1991. En abril de 1990, Michael es reconocido oficialmente como el artista de la década por el Museo Capital de la Infancia. Poco después es recibido como invitado de honor en un banquete benéfico a favor de la institución. El premio es entregado en la Casa Blanca por el presidente Bush. Llegado el otoño de 1990, Michael organiza una fiesta para 80 niños víctimas de abusos y negligencias en Beaumont, California, Estados Unidos. Poco después invita a 50 niños enfermos a Neverland. En abril del siguiente año, en 1991, Michael organiza una fiesta benéfica a favor del Instituto Jane Goodall de Investigación de Primates. Pocas semanas después, asiste a un homenaje internacional a Jane Goodall por sus esfuerzos por proteger a los gorilas de África. Michael es invitado a tomar el asiento de honor. En julio de 1991, Michael hace una visita a la Fundación Juvenil de Deportes y Artes de Los Ángeles, que se dedica a ayudar a familias de jóvenes relacionados con bandas callejeras y drogadicción. Michael habla con los jóvenes y les regala un televisor de pantalla gigante, además de hacer un donativo económico. Durante febrero de 1992, Michael anuncia que está preparando una nueva gira mundial de conciertos. Las ganancias de la gira Dangerous World Tour serán destinadas a su nueva fundación Heal the World, que se declara a apoyar la lucha contra el SIDA, la diabetes infantil y juvenil, así como también a colaborar con otras organizaciones como el Campamento Ronald McDonald y la Make-A-Wish Foundation, entre otros. Good afternoon. I'd like to thank the Pepsi-Cola Corporation for sponsoring the Dangerous Tour, which we plan to kick off in June. The only reason I am going on tour is to raise funds for the newly formed Heal the World, an international children's charity that I am spearheading to assist
children and the ecology. My goal is to gross $100 million by Christmas 1993. I urge every corporation and individual who cares about this planet and the future of the children to help raise money for the Heal the World charity. The Heal the World Foundation will contribute funds to pediatric AIDS in honor of my friend Ryan White. The Heal the World Foundation will also offer support to such worthwhile organizations as Camp Ronald McDonald, Make-A-Wish Foundation, Children Diabetes, Minority AIDS Foundation, and other charities. I'm looking forward to this tour because it will allow me to devote time to visiting children all around the world, as well as spread the message of global love in the hopes that others, too, will be moved to do their share to help heal the world. Thank you for coming. I love you very much. Thank you all. En todos los conciertos de la gira, Michael vuelve a invitar a niños pobres, enfermos y minusválidos, reuniéndose con ellos en el backstage. Michael llega a Londres en el mes de julio de 1992 y da una sorpresa a los niños del hospital Queen Elizabeth al presentarse en compañía de Mickey y Minnie Mouse, que han viajado con él desde Disney París. Minutos antes de su segundo concierto en el estadio de Wembley, entrega 200,000 libras al príncipe Carlos para su fundación infantil. Durante noviembre de 1992, la Heal the World Foundation y America Cares envían 47 toneladas de ayuda urgente a los niños afectados por la guerra de Sarajevo en Bosnia-Herzegovina, de las cuales Michael pagó y supervisó 43 toneladas de suministro, que incluían material médico, mantas, ropa de invierno y zapatos, todo cargado en un enorme avión. The mission of Heal the World, my mission, is healing, pure and simple. To heal the world, we must start by healing our children. Today, we come bearing gifts for the children of war-torn Sarajevo. In 1992, Sarajevo has become a symbol of so much that is tragic but avoidable in our world. Prejudice and ethnic hatred, the destruction of the environment, the shattering of families, and of centuries-old communities. Al siguiente año, en enero de 1993, Michael muestra su apoyo al nuevo presidente Bill Clinton actuando en la gala de toma de posesión, en la que canta Heal the World y dedica la canción Gone Too Soon a su amigo fallecido Ryan White, recordando a las víctimas del SIDA y pidiéndole directamente a Clinton que dedique todo el esfuerzo necesario a erradicar el síndrome. He died shortly after turning 18, the very time most young people are beginning to explore life's wonderful possibilities. My friend Ryan was a very bright, very brave, and very normal young man who never wanted to be a symbol or a spokesperson for a deadly disease. Over the years, I've shared many silly, happy, and painful moments with Ryan, and I was with him at the end of his brief but eventful journey. Ryan is gone, and just as anyone who has lost a loved one to AIDS, I miss him deeply and constantly. He is gone, but I want his life to have meaning beyond his passing. It is my hope, President-elect Clinton, that you and your administration commit the resources needed to eliminate this awful disease that took my friend and ended so many promising lives before their time. En febrero de 1993, Jackson recibe de su hermana Janet el prestigioso Grammy Legend Award, donde Michael aprovecha para hablar de los mayores problemas que enfrenta el planeta y de su preocupación por los niños de todo el mundo. I realize that many of our world's problems today, from the inner city crime to large-scale wars and terrorism and our overcrowded prisons, are a result of the fact that children have had their childhood stolen from them. The magic, the wonder, the mystery, and the innocence of a child's heart are the seeds of creativity that will heal the world. I really believe that. A finales de 1993, en el mes de diciembre, la Heal the World Foundation colabora con la Fundación Garbage para enviar 60,000 vacunas para los niños en Tbilisi, República de Georgia.
También los niños de Bosnia reciben más de 100,000 cajas de zapatos llenas de juguetes y pequeños regalos de parte de Michael Jackson. Al año siguiente, en 1994, Michael dona $500,000 a la fundación antisida de su amiga Elizabeth Taylor. A principios de 1995, Michael muestra su preocupación por las condiciones en que viven los delfines en zoológicos y parques acuáticos, además de pedir que se establezca una normativa y expresa su deseo de que sean puestos en libertad, logrando que un gran número de ejemplares de animales acuáticos fueran puestos en su hábitat natural. A somber Michael Jackson wore dark glasses, a dark hat, and dark clothes as he attended the funeral last week for 22-month-old Craig Fleming. He was the little boy whose mom allegedly threw him off this bridge into the rain-swollen Los Angeles River. It's a case that had gone largely unnoticed until the King of Pop got involved. En febrero de 1995, Michael acude al funeral del pequeño Craig Fleming, un niño de 2 años a quien su propia madre arrojó por un puente de Los Ángeles junto a su hermano de 4 años, antes de saltar ella para intentar suicidarse. The story obviously moved Michael Jackson, who not only attended the funeral but stood by the minister during much of the service. Before leaving that day, Jackson handed over a check to the Fleming family. A substantial check that has been reported to be only $5,000 when actually it's closer to $50,000. And it's just a start. Michael dedicó su canción Childhood de su álbum History a Craig. Al mes siguiente, en marzo de 1995, la fundación Heal the World, creada por Michael, costeó el trasplante de hígado de Bela Farkas, un pequeño húngaro de 4 años. This is Lisa Marie and myself at a hospital in Budapest. And I saw this little kid. His name was Farkas. He was very sick. He was green in the face, but he had this glow and this sparkle in his eye. I asked this nurse, what's wrong with this kid? She said that he needs a liver. So I said, does that mean he's gonna die? She said, yes, he's gonna die unless he gets a liver. I said, I'm not gonna let him die, this sweet, sweet angel. No matter what it takes, I'm gonna find a liver for him. So I sent my organization around the world. We went all over the place, and it took a long time. And I said, I'm not giving up. I'm not gonna have this child die. I was so happy when I got a phone call. They told me we found the liver, and he has his life. And I'm so proud that I could help him. God bless him. I love you, Farkas. Michael Jackson no solo encontró y pagó el trasplante de hígado del pequeño Bela, sino que continuó pagando su tratamiento durante 10 años. Bela Farkas actualmente vive una vida saludable junto a su esposa e hijos. Al año siguiente, en octubre de 1996, Michael visitó un hospital de niños deficientes mentales en Kaohsiung, en Taiwán, y le regala 2,000 entradas a su concierto en la ciudad perteneciente a su gira mundial History, que ya estaban agotadas. En junio de 1997, Michael firma el libro Niños Necesitados para ser subastado por la UNESCO. En el mes de noviembre de 1998, Michael viaja a Harare, en Zimbabue, como miembro de la delegación estadounidense invitada por el ministro de Defensa. La delegación muestra al gobierno de Zimbabue su agradecimiento por ayudar a mantener la paz en el área. En junio de 1999, Michael realiza 2 conciertos conocidos como Michael Jackson and Friends, celebrados en Corea y Alemania, logrando recaudar $3.3 millones para UNESCO y organizaciones caritativas africanas, incluyendo el Fondo Nelson Mandela para la Infancia y la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja. 남북한의 화해 노력을 도와드리고자 이 자리에 오게 됐습니다. For the predicament of Koreans who are the only divided people in the world today. 지금 이 콘서트를 통해서 마지막 분단 국가인 한국의 상황에 대해 전 세계에 알리고 싶습니다. Ya durante el nuevo milenio, en el año 2000, el libro Guinness de los Récords Mundiales, edición Milenio, reconoce a Michael Jackson como la estrella del pop que ha colaborado con más organizaciones de caridad de todos los tiempos. En junio del año 2001, Michael viaja a Londres para presentar el proyecto Heal the Kids,
ofreciendo un largo y emotivo discurso ante estudiantes y profesores de la Universidad de Oxford. Heal the Kids is about doing something about making a difference in trying to help adults and parents realize that it is our power to change the world that our children live in. Who among us would have believed that the sound of children at their playgrounds would be replaced by the sound of automatic machine gun fire at our schools? That the sound of little girls skipping rope would be overshadowed by the frantic shrills of children dodging bullets? Yet, instead of loving our children more, we installed metal detectors in our school. A mediados del año 2001, Michael se encontraba en la ciudad de Nueva York cuando tuvo lugar la catástrofe terrorista que azotó a todo el país, el día 11 de septiembre. Casi inmediatamente, Michael organizó un concierto de caridad llamado United We Stand. El concierto recaudó más de $15 millones para las víctimas de los horribles ataques. Jackson también estrenó el sencillo What More I Can Give e intenta que la canción solo se oiga en la radio como dedicatoria a las víctimas de los ataques, para no beneficiarse económicamente de su venta. En el año 2002, Michael asistió a un evento de caridad ubicado en James Park, en la ciudad de Londres, con el fin de recaudar donaciones para 2 fundaciones benéficas que buscan acabar con el SIDA y la malaria. Durante su estadía en dicho evento, Jackson pasó tiempo con niños enfermos y dio un discurso motivacional. We must learn to live and love each other before it's too late. We have to stop. We have to stop the prejudice. We have to stop the hating. We have to stop living in fear of our own neighbors. That's for all the children of the world. I love you. Al año siguiente, en junio de 2003, Michael invita a la familia Wolf a pasar 3 días en el rancho Neverland, con él y sus hijos, después de haber perdido todas sus pertenencias durante unas graves inundaciones en Alemania. Después de años de esfuerzo por parte de sus fans, en noviembre del año 2003, Michael es nominado al Premio Nobel de la Paz. Tristemente, el presidente del Instituto Nobel hace unas desagradables declaraciones en las que ridiculiza la labor humanitaria de Michael, sonriendo mientras dice que la candidatura de Michael Jackson no puede ser tomada en serio. Paradójicamente, la candidatura de George Bush sí es tomada en serio después de ordenar los bombardeos sobre Irak. En marzo de 2004, Michael se reúne en Washington con varios congresistas demócratas para promocionar la lucha contra el SIDA en África y promete hacer lo que esté en sus manos para ayudar, dedicando posteriores años de su vida a apoyar la lucha contra el SIDA, así como también brindando apoyo a diferentes organizaciones y fundaciones, aún durante uno de los peores años de su vida en 2005 y 2006. A lo largo de su vida, Michael también apoyó bastante a los adultos mayores y a veteranos de guerra. En el año 2007, Michael visitó el campamento Sama en Japón para agradecer a las Fuerzas Armadas del Ejército de los Estados Unidos. What our community needs to realize is that Michael Jackson could have made millions of dollars on Saturday, and he chose to come and spend it with the soldiers and family members and DOD civilians here at Camp Zama. There were events where people were paying anywhere from $500 to $3,500 just to sit down and see him in their presence. And he made and took a special day out just to spend it with the military. We happened to be right in there with him during the planning stages where he had 2 commercial offers for over $2.7 million each. And he said, if they want me, they'll do it another day. I have chosen to go and see the military that day. Hasta sus últimos días de vida, Michael Jackson continuó apoyando, alzando la voz y viendo por los derechos de los niños, las personas necesitadas, el medio ambiente y los animales.
Creo que el más grande logro de Michael en toda su vida fue el hacer feliz a la gente, ayudar a la gente. Si alguien necesitaba una operación o una familia necesitada no tenía comida, les mandaba provisiones por un año y cosas como esa. Yo creo que eso es lo que disfrutaba, ver a alguien triste convertirse en alguien feliz. Esas eran las cosas que quería lograr, que iban más allá de la música.